Bueno, Sabri, muchísimas gracias por aceptar grabar el podcast. Ya hubo gente que nos pidió la segunda parte del tema paranormal. Y acá estamos con la segunda parte. Sí, un placer, total. un placer. No, aparte es un tema muy interesante y siento que hay mucha gente, como le decía a Fede en el podcast anterior, que hay mucha gente que entiende que suceden estas cosas, pero por ahí como que le cuesta aceptar socialmente que ocurren. Sí, tal cual. Por eso quería empezar el podcast preguntándote si cuando nosotros hablamos de clarividencia y videncia es exactamente lo mismo y en qué tipo de cosas se diferencia. En mi experiencia personal, te podría decir yo, como bueno, no soy una persona de etiquetar y de poner rótulos, por ahí es como, creo que la energía en sí respondemos a un todo, a una energía más astral que nosotros mismos. Creo que más allá de que le pongamos muchos títulos, mediunidad, canalización, clarividencia, videncia, creo que también depende de cómo la vive cada uno. Creo que cada persona tiene su propia manera, sus propios modos de hacerlo. No todos lo podemos percibir y sentir de la misma manera. Seguramente hay alguna diferencia para aquella persona que rotuló esa parte. Yo desde mi propia experiencia puedo decirte que a mí me pasa un poco todo. Yo puedo ver, puedo sentir, percibo olores, percibo sensaciones. No solamente de la gente que no está en este plano, sino de la gente que está en este plano también, de las personas, de los humanos, todo el tiempo. Por eso creo que yo al menos no lo rotulo y trato de no diferenciarlos, porque creo que podemos todo. Totalmente. Vos sabés que vos me hablas mucho de esto y yo me imagino como que tenés sensibilidad y por ahí puede llegar a ser la cuestión. Decir que una persona puede ser más sensible que otra, pero no necesariamente se puede etiquetar bajo un rótulo o un título en sí. Sabés que a mí me da risa a veces porque cuando me preguntan a qué me dedico o qué es lo que hago, a mí me cuesta mucho explicar qué es lo que hago, y yo siempre digo, trabajo con las energías, percibo, siento, pero no digo, no sé, soy medium, soy canalizadora, o soy vidente, o soy un poco todo. Pues, también, yo creo que todos somos un poco de todo. Vos sabés que cuando te conocí yo, que tuvimos una cena acá en casa, yo te había contado que mi abuela tenía una frase que decía, yo te veo caminar y sé para dónde vas. O sea, todos tenemos un poquito de brujo en algunas cosas. Tal cual. Y yo te quería también indagar en esto de que en qué momento de tu vida, con alguna experiencia, situación, te has empezado a dar cuenta que vos tenés una sensibilidad como distinta al común de la gente. Y a mí me pasó desde muy pequeña. Desde que yo tengo uso de razón veo y siento cosas que el resto de la gente no. Y me daba cuenta porque, o sea, lo que para mí era normal, por ejemplo, yo estar jugando con mis hermanas, somos 4 hermanas, son todas seguidas de edad, entonces jugábamos mucho, estar jugando y decir, o sea, nadie ve que el abuelo está ahí, que en realidad yo no sabía que era el abuelo, pero cuando empezaba a describirlo, pobre mi madre, mi mamá se asustaba mucho, pobre, porque claro, yo imagino hoy que soy mamá, digo, que una criatura pequeña venga y te diga, mamá, lo veo al abuelo, o mamá, hay un hombre acá parado, me dice tal cosa, y mi mamá no veía nada, mi mamá se re asustaba, pobre. Y bueno, y ahí fue, o sea, desde muy chiquita me pasa y darme cuenta fue como, era por momentos como duro, porque a mamá le provocaba esta sensación fea, como que no sabía qué hacer. Y medio que mis hermanas me miraban raro, como, oye, ya empieza a ver cosas que no están, que estaba loca, como que, bueno, y desde muy pequeña. Yo con el paso del tiempo lo fui bloqueando, porque, bueno, mamá se asustaba, de verdad, por ahí se ponía a rezar, o me llevaba a la iglesia que estaba a la vuelta de casa, me llevaba a mi abuela, para que el cura me pusiera agua bendita y esas cosas, pero nada, lo hacían desde el temor, desde que no sabían, no entendían lo que me estaba pasando y que no había nadie en la familia que le hubiera pasado lo mismo como para poder guiarlas tal vez o decirle, che, no pasa nada, no es nada malo, digamos, pero bueno. Y el segundo encuentro, o sea, a lo largo de la vida siempre me pasó, la adolescencia fue una etapa de mucha confusión para mí, porque creo como que se incrementaba más la sensación y no lo podía entender, porque para un adolescente de por sí todos los cambios que atraviesa son difíciles de enfrentar, y si encima vos estás sintiendo lo que le pasa al otro, o si estás viendo personas que no están en este plano y no lo podés entender, no tenés a nadie que te guíe, es más difícil aún.
el golpe, por así decirlo, fue con el nacimiento de mi hijo más pequeño, que hoy tiene 9 años, porque bueno, fue bastante duro ese nacimiento. Yo enfrenté una condición severa de salud en el embarazo que se llama síndrome de HELP, y al momento de su nacimiento yo pierdo la vida por unos minutos, y eso fue un antes y un después. Qué tremendo. Fue tremendo, fue ahí donde, bueno, cuando desperté fue como empezar a ver. Yo te puedo asegurar, Charlie, que la vida olía diferente cuando yo me desperté. Cuando yo volví era todo muy diferente. Y en ese momento yo me di cuenta que ya había estado donde estaba mi hijo, que ya alguien me había llevado, alguien me había acompañado y me había dicho que todo iba a estar bien, que el camino iba a ser duro, que todavía lo es. Pero bueno, nada, de ahí en adelante fue un antes y un después. Ya no lo pude bloquear más, ya no lo pude, eso no pudo seguir durmiendo adentro mío. Es como que se me sale, no lo puedo evitar. O sea, debe haber sido muy duro darse cuenta que tenés sensibilidad. ¿Y cómo te ha pegado eso? Porque yo me imagino que habrá sido desde que era muy, muy chica. ¿Cómo ha impactado eso, digamos, en el grupo familiar o en el grupo de amigos? ¿O lo tuviste como oculto mucho tiempo? Por momentos lo ocultaba porque creo que también uno en los vínculos va viendo con quién es seguro hablar de algunas cosas, ¿no? Uno se siente más cómodo para hablar de algunas cosas. Bueno, hay amigos que lo han sabido desde siempre, digamos, que porque yo les decía, ay, esta persona no me gusta, o esto va a pasar, o cosas así. Y yo decía, y ya ellos lo tomaban como natural, me decían, si vos lo decís es porque va a pasar. En la familia, lo pude decir ya de grande. Ha pasado mucho tiempo. Pasó mucho tiempo, o sea, lo pude volver a hablar con más naturalidad porque yo en la adolescencia otra vez se lo planteé a mamá y ella es como que nunca supo qué hacer. Mi vieja en ese sentido estaba como muy sola, digamos, no tenía nadie que le dijera que todo iba a estar bien. Y bueno, cuando fui adulta pasaron unos años de que mi hijo había nacido y era como, bueno, yo empecé a tratar de ordenarme en este camino, de ir entendiendo, de ir aprendiendo, de charlar con gente, con medium, con canalizadoras, con gente que me guiara y que de verdad, porque llega un punto en el que vos decís, che, posta, no estaré loca, porque, o sea... Es como que te cuestiona todo el tiempo. Claro, te lo cuestionás y no podés tener seguridad de lo que estás viendo, no sabés si no es tu cabeza. Yo creo que el gran ejemplo de eso es cuando, yo digo, oler sangre, es una frase que uso mucho, porque la usaba, no me acuerdo si lo usaba muy bien, si mi abuelo o, no recuerdo bien, pero alguien de mi familia usaba esto de oler sangre, que es cuando, por ejemplo, a mí me han pasado algunos casos donde digo, esto puede llegar a ser una buena idea, ¿me entendés? Entonces que digo, estoy oliendo algo de sangre porque puede funcionar en algo. Y yo creo que esas cosas tan simples como la persona en el diario que dice, esta persona me cae bien, esta persona me cae mal, o mi trabajo puede ser o me puede ir bien acá. Yo creo que es una especie de sensibilidad también. Sí, o sea, eso es común, pero por ejemplo decir la evidencia y todas estas cosas como que la gente lo toma como algo muy, muy enorme, pero en la diaria nosotros tenemos, ¿no? Sensibilidad, Sí, todo el mundo. Todo el mundo lo tiene. Yo creo que, o sea, una de las cosas que yo aprendí es, todos nacemos con esto. No sé si has escuchado que los niños son muy sensibles y muy perceptivos. Es algo que lo traemos innato y que en nuestra cotidianidad, en formar parte de esta vida terrenal, eso se va perdiendo porque nos vamos ocupando de aprender a comer, de aprender a escribir, de aprender a leer, de la diaria, y eso va quedando en el olvido. Hay personas que lo tenemos como más desarrollado, lo traemos como más afinado, y no podemos escapar de eso. Por supuesto que no deja de ser una elección, pero eso a veces es muy difícil convivir con esto y tratar de ignorarlo. Eso no es nada fácil. Totalmente. Aparte, yo creo que naturalizarlo también es una cuestión medio compleja. Yo te quería preguntar también algo que a mí siempre me interesa saber es ¿cuál ha sido la experiencia, digamos, con tu sensibilidad, la más impactante que, digamos, a vos te haya pegado, digamos, te haya marcado? Y mira, yo creo que nunca me deja de sorprender nada de todo lo que puedo percibir o lo que puedo ver o lo que puedo sentir. A nivel personal me pasó algo muy particular con el nacimiento de mi hijo. Más chico, yo sabía que él iba a nacer antes de tiempo. Me
me acuerdo que, por ejemplo, cada vez que yo iba a una ecografía, que eran seguidas, porque, bueno, mucho control en el embarazo, preventivo, porque ya algo había pasado con el embarazo primero, y entonces, bueno, a modo de prevención me hacían muchas ecografías. Cada vez que volvía a una ecografía me ponía a buscar imágenes en internet de cómo se veían los bebés, porque yo ya sabía que él iba a nacer antes. Cuando mi hijo nace, yo sabía, en realidad fue, o sea, cuando nace mi hija, es medio complicado de explicar, cuando nace mi hija, yo sabía que no iba a estar conmigo por mucho tiempo. Son esas cuestiones que, viste, vos decís, ¿cómo le explico a la gente que yo sé que pronto van a nacer? Darme cuenta también y sentir adentro mío cuando me estaba muriendo. Días previos fue como, bueno, empecemos a ordenar las cuestiones porque me tengo que ir. O sea, yo ya sabía que me iba. Lo que no sabía es que iba a volver enseguida, pero yo ya sabía que me iba. Son cuestiones que, no sé, fuertes. Después, por ejemplo, ver la primera vez que ya con esta conciencia plena de mi percepción y de este don, por así llamarlo, de ver a alguien y recibir mensajes para otra persona, eso fue muy choqueante la primera vez. Fue muy choqueante porque yo no creía lo que estaba viendo. Era una persona que me hablaba y que me pedía que le dé un mensaje a su hijo y yo, bueno, dudaba. Me dijo que le dijera que iba a pasar algo y eso pasó. Eso fue como muy choqueante para mí. Creo que eso son como situaciones que tal vez ahora ya estoy acostumbrada, que se me vuelve a pasar, ya no me sorprende tanto, pero por ahí creo que las primeras de las que empecé a tener conciencia, digamos, fueron las más fuertes. Qué increíble, porque yo también estoy como muy aferrado, o sea, toda la vida a mí me ha pasado algo muy gracioso, que terminó en algo parecido a eso, que a mí me costaba mucho concentrarme en la secundaria, ¿verdad? Y yo por ahí cuestionaba mucho a los profesores porque ellos me pedían estudiar cosas de memoria y a mí no me gusta, repetir, digamos, sobre lo escrito. A mí me gusta entenderlo, comprenderlo y explicarlo con mis propias palabras. Y siempre he tenido eso, digamos. Yo creo que también eso es una de las cuestiones por qué termino haciendo contenido en internet, digamos, agarrar cosas difíciles de entender al leerlo y yo poder explicarlo lo más fácil posible. Y bueno, en un momento pasó por algunas situaciones complicadas en mi vida donde termino yendo a un psicólogo y el tipo era psicólogo, pero también él había estudiado como otro tipo de medicinas alternativas, ¿viste? O sea, era como un hobby para él eso. Y una vez me dice, no puede ser que te opongas a estudiar memoria porque es una cuestión que la vida te lo va a pedir tarde o temprano. O sea, lo tenés que asumir y el mundo no puede ser como vos querés, ¿me entiendes? En algunas cuestiones, en otras sí. Y me dice, para ejercitar la memoria, me dice, yo hice un trabajo de chico y él me dijo, comprate una agenda, una lapicera y poner a la mesa de luz. Entonces, todo lo que soñé... Escribilo. Y escuché esto porque esto fue, no sé, yo tenía 16, 17 años, era chico. Y me dice, yo la primera vez que escuché, que ahora se nombra mucho, que es palabra clave, viste que hoy el SEO, redes sociales y todo eso se usan, pero me dice, anota las palabras clave. Por ejemplo, si ves un zapato rojo con una pluma, eso es algo clave, ¿me entiendes? Que es como que resalta del entorno. Entonces yo iba anotando ese tipo de cosas, que yo, una moto violeta, y cosas así, ¿me entendés? Y me dice, y en ese momento vi una página de internet que te daba como todos los significados de las cosas que vos ibas soñando. O sea, claro. lo había armado un grupo de gente, digamos, que estudiaba el tema de los sueños. Y, por ejemplo, una patineta de tal color tiene un significado, y si hay agua, el agua si es transparente tiene un significado, si está oscura tiene otro. Entonces, él me decía, vos agarrás, busca eso, enlistá las palabras de cada sueño y create vos la historia. Me dice, poner el significado de cada cosa y vos darle la lógica a la historia. Me dice, me explicó algo que es tremendo, que yo creo que viene al caso. Me dice, la mente humana, o sea, el cerebro del ser humano tiende a acomodar, digamos, lo que se desacomoda. Y ahí me dio un ejemplo, me dice, ¿no te pasó que la noche vos dormís y tenés un montículo de ropa o cualquier cosa, va a apagar la luz y ve como una cara? Bueno, porque el cerebro trata de ordenar esa figura. Me dice, lo mismo va a hacer tu cerebro cuando vos empieces a ordenar estos significados. Y dicho sea de paso, lo sigo haciendo hasta el día de hoy a todo eso, ya hace muchísimos años, y me resulta como que me encuentro con cosas que sí son como pistas, ¿me entendés? Uh-huh. Lo otra vez soñé en una situación que estaba muy mal con una persona
y yo pensaba que esa persona me iba a hacer un daño, pero no, era como al revés, ¿me entendés? Era como que esa persona estaba mal y la llamé todo y me contó su problema. Y creo que por ahí vienen algunas cosas que nosotros confundimos los mensajes en los sueños, pero también te quería preguntar esto. Vos como con tu sensibilidad, ¿vos le podés recomendar a la gente, por ejemplo, algo en lo que ellos puedan, una práctica, algún ejercicio en lo que puedan, por ejemplo, poder explotar este tipo de sensibilidad? Sí, creo que la mejor recomendación es el sentir. Porque esto no es tanto del pensamiento, no es tanto de la mente, es más de lo que sentimos. Porque nosotros, o sea, en los pensamientos, por ahí respondemos más al ego y no a lo que sentimos. Entonces tendemos a decir, pero no será esto, no será que esta botella se movió porque sopla viento, porque, ¿viste? Entonces digo, bueno, ¿qué estaba pasando interiormente cuando esta botella se movió, por ejemplo? Creo que eso es fundamental. Es como prestar atención al entorno. Prestar atención al entorno, pero más que nada, prestar atención para adentro. Siempre es meternos más adentro, porque siempre, o sea, la causa, creo yo, el para qué pasa algo, está dentro nuestro. La respuesta siempre está dentro. Es como la base de todo para mí, el sentir. Totalmente. Vos sabés que eso de darle bola al entorno para mí es fundamental en todos los aspectos de la vida, ¿no? Muchas veces cuando pasamos cosas malas o tenemos... mira, esta es otra cosa también que me sucedió, que es cuando habían fallecido mis abuelos, yo durante mucho tiempo sentía la presencia de mi abuela. ¿Viste? Cuando vos te levantás y decís, bueno, me está mirando alguien o me está haciendo... bueno. Y yo le conté a Fede en el podcast anterior que yo no era algo que era malo, o sea, que me daba miedo, sino todo lo contrario, te sentía acompañado. Pero también... o sea, en las veces que yo me sentía así o que percibía algo, le presté un poco atención al entorno de por qué estaba así, ¿me entendés? Y por ejemplo, había cosas en las que yo estaba tomando malas decisiones en mi vida y tal vez esa presencia o lo que uno dice que es una presencia que se siente acompañado, te estaba dando un mensaje de baja un poco los humos, tranquilizate, ¿me entendés? O sea, darle... Le estamos dando más bolilla a lo banal, digamos, ¿viste? Y no a lo que sentimos en sí, a lo que queremos hacer, a lo que necesitamos realmente, y perdemos el foco, desviamos y empiezan a pasar un montón de cosas, pero justamente porque estamos desordenados, no estamos en nuestro eje. Totalmente. Y hablando un poco de los sueños, ¿qué rol fundamental o qué tanto ocupan los sueños, por ejemplo, en la evidencia, en la clarividencia, en poder percibir en todo esto? Y otra cosa, ¿cómo también identificamos esos sueños que pueden llegar a ser premonitorios de algo? O sea, deben tener alguna característica. Sí tienen, claro. Primero, bueno, la primera pregunta, en mi experiencia personal, los sueños son como una gran herramienta para mí, porque muchas veces me muestran o me llevan a lugares donde la cabeza no me deja. Porque yo, a pesar de tener un don y de tratar de desarrollarlo, no dejo de ser una persona terrenal con un trabajo, una familia, un esposo, hijos, o sea. Entonces, por ahí en los sueños, para mí es fundamental, en este estado de reposo y de tratar de apagar la mente. Yo he hecho cosas y me han pasado cosas en los sueños que más fuertes que por ahí que lo que me toca en la diaria. Incluso desarrollé insomnio desde la niñez, justamente por eso, porque cuando me despertaba estaba mucho más cansada de cuando me acostaba. He llegado a despertarme y revisarme en los pies porque me he visto o he hecho cosas en un bosque, por ejemplo. Digo, tengo barro, o sea, ¿dónde? Es como, bueno, y ahí viene en la segunda pregunta. Tienen esa característica. Los sueños premonitorios o los sueños que tienen este deje de percepción son vívidos. Son como más realistas, ¿no? Son muy realistas. Al punto en el que de verdad te despertás y decís, no puedo creer estar acá sentado en mi cama cuando recién estaba, no sé, haciendo tal cosa o viendo tal otra o en el agua y los sueños premonitorios por ahí son muy fuertes. Vos sabés que hay dos características muy buenas ahí porque, mira, justamente anoche me ha pasado que me dormí temprano
Pero tuve un sueño, digamos, donde sentí, hasta podés sentir el aire, el clima, el humor que hay. O sea, eso me parece muy, muy fantástico. Pero vos sabés que me levanté muy cansado. O sea, cada vez que tengo sueños realistas es como que el motor trabaja muchísimo, ¿me entendés? Lo que pasa es que de por sí, perdón que te corte, pero vos sos una persona muy mental. Vos sos una persona muy pensante. Sos como muy estructurado también y tratás de organizar todo y sos muy pensar. Y en ese momento de inconsciencia, cuando estás durmiendo, cuando tu cuerpo está reposando y la mente puede relajarse, bueno, te elevas al plano astral y haces otras cosas, ¿sí? Y haces otras cosas y bueno, y por eso te despertás más cansado. Eso lo he notado mucho y también hay gente conocida que me dice, che, estoy muy cansado. Y vos cuando le digo, ¿estás durmiendo bien? Sí, me dice, ¿y qué soñó anoche? Y yo siempre le pregunto lo mismo, ¿viste? Y me dice, no, soño tal cosa. Le digo, ¿ves eso, boludo? Tener unos sueños nítidos, eso te hace cansar, el motor te hace cansar el físico. Para eso, por ahí, es recomendable hacer, tratar de llevar una vida más equilibrada cuando tenemos, porque por ahí pasa, hay épocas o temporadas en las que te pasa como muy seguido, porque además el estrés de la diaria te lleva también a no descansar bien. Si no te alimentas bien, también tiene que ver. Cuando uno come mucho, digamos, y se acuesta a dormir, el cuerpo está trabajando, ese motor del aparato digestivo está trabajando todo el tiempo, y eso también, y por ahí nos confunde un poco. Y tratar de bajar un cambio en la realidad, en tu diaria, porque, bueno, suele ser más en los tiempos en los que vivimos, el estrés es moneda corriente. Tratar de meditar, o sea, equiparar, digamos, nada te va a librar de ese sueño premonitorio o de ese sueño tan realista que vos puedas llegar a tener, que los tenemos todos. Entonces, equipararlo del otro lado, ¿viste? En lo energético. Claro, tratar de estar más tranquilo durante el día, de hacer las cosas a tu ritmo, de meditar un rato, de comer saludable, de hacer ejercicio, todo eso que te colabora para estar más preparado si te tenés que enfrentar a la noche a un sueño. Totalmente. Vos sabés que últimamente también vengo saliendo yo no salgo mucho porque trabajo en la casa, estoy en la casa todo el día, y hace un par de meses me empezó a sentir bien porque me tomo 3 horas para estar bajo el sol. Claro. O sea, es una estupidez, ¿me entendés? No, pero recargas mucho la energía, ¿sí? La luna también es una fuente de energía muy poderosa. Que cuando alguien hace una predicción de, por ejemplo, algo malo que va a suceder o te va a suceder a vos como persona, generalmente te lo dicen para que no se cumpla. O sea, no está hecho para que se cumpla. Está en vos, digamos, si yo te digo, o vos me decías a mí, che, ojo con esta persona que te puede hacer mal, no está hecho para que esperar que me haga el mal y comprobar que vos, ¿me entendés? Sino es que está hecho para que, ojo, hay alguien, entonces te va dejando pista para que vos lo malo, no, o sea, provoques cambio en tu vida para que no suceda lo malo. Vos en Santa Fe, ¿has podido ver algo, digamos, a nivel provincial, algún cambio de decir, tengo una visión sobre Santa Fe, o ha sucedido algo alguna vez con eso? Mirá, que yo recuerde en Santa Fe particularmente no me pasó. Ahora, o sea, pensando, ¿no?, en mi niñez, haciendo referencia a esto que vos me decías, me pasaba mucho que, claro, yo no me daba cuenta que era sí, no sé si evidencia, pero sí, ponele, una premonición, que yo decía, no, si no lo pienso no va a pasar, si no lo pienso no va a pasar. Me echaba la culpa de que, no sé, soñaba tal vez con un accidente y al otro día pasaba, ¿viste? O pensaba, entonces yo decía, no lo tengo que pensar para que no pase, no lo tengo que pensar. Un tormento en ese sentido, porque era una niña pequeña y me echaban la culpa por ahí de las cosas que pasaban. En Santa Fe en sí, no, creo que no me ha pasado. Y a nivel, digamos, nacional, hacia Argentina, ¿ves algo que puede llegar a suceder en un futuro? Mirá, te digo particularmente, me pasó de tener visiones un poco oscuras y temerosas cuando asumió el nuevo gobierno. E incluso me ha llevado a tener ataques de pánico. Y sentí la sensación, yo en mi vida diaria, además de todo lo que hago, soy militante. Y soy militante social. Y sentí que me recorría la espalda la persecución. Y algo que me decía, se vienen tiempos muy oscuros.
Y la verdad, de solo pensarlo y de recordar esas sensaciones me atemoriza un montón. Pero bueno, nada, digo, también traté de frenar un poco porque era una psicosis que no quería que mis hijos salgan a la calle, o sea, no quería salir yo, fue como tremendo. Pero bueno, sí. Yo veo las cosas bastante oscuras hacia futuro. Yo comparto un poco con vos eso, ¿no? Sí, pero por ahí digo, me cuesta un poco hablarlo en cualquier ámbito, pero porque enseguida empiezan, viste, con esta cuestión político partidario, que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con una cuestión más humana. Esta parte que yo te cuento hoy de mí no tiene que ver con el color político, tiene que ver con algo que sentí y que pude ver. Y no me gustó para nada. Y espero que no se cumpla. Que yo también, porque yo también tengo una opinión política muy fuerte y uno quiere que no, justamente lo que te decía al principio, ¿viste? Que más o menos, yo te lo volteé desde el otro lado. Sí. Por ejemplo, yo te acostumbro a ver estadísticas, a comparar gobiernos, diferentes gobiernos, y las estadísticas son un gran llamado de atención, porque cuando, por ejemplo, vos tenés recursos para ciertas cosas que no son importantes, pero no tenés recursos para las cosas que sí son importantes, es un llamado de atención. Tarde o temprano eso impacta socialmente y desde la, ponele, predicción política con datos y demás, yo creo que comparto con vos en eso, que si bien tiempos muy difíciles, estamos en tiempos difíciles, pero también esto está hecho cuando uno lo dice para que no se cumpla, siempre queriendo que le vaya bien al gobierno, ¿viste? Tal cual. Pero algunas veces sentimos que hay una desconexión. O no te guste, es el gobierno que está de turno y uno, o sea, si al gobierno le va mal, a mi país le va mal, por ende a mí me va mal, o sea, y mis hijos viven acá y es como, yo no quiero que pasen cosas malas ni con el gobierno ni con el país. Pero bueno, la sensación que tuve no fue buena, sinceramente te lo digo. Yo he visto varios contenidos de gente que, digamos, que tiene esa sensibilidad y dice exactamente lo mismo. Pero bueno, en fin, vos es que yo también quería meterme un poquito, porque vos estás en el grupo de Santa Fe Paranormal, sí, donde son un grupo, están profesionalizando mucho este tipo de cuestiones. A mí me encanta eso porque le da como un tinte de seriedad. Sí. No sé si de seriedad, pero sí de decir, tenemos herramientas creíbles como para demostrar que sí existen ciertas cosas. Bueno, en los casos, digamos, paranormales que a vos te tocó participar sobre, digamos, porque sé que están atendiendo casos, están viendo algunas cuestiones, ¿te ha tocado, por ejemplo, ver gente desencarnada, que le dicen, yo lo aprendí ese término con ustedes, desencarnada, digamos, que es gente que no está en este plano, no es carnal, que algunos le dicen, en Tucumán se le dice espanto, otros le dicen espíritu, entes? ¿Te ha tocado tener alguna experiencia así en los casos que vienen teniendo? Sí, me ha tocado. Incluso he visto, me han mostrado hasta cómo murieron. Por ejemplo, en un lugar fuimos y sentí... ya me empecé a sentir una sensación rara en el pecho al entrar a una habitación, y cuando entro al baño de esa habitación fue como cerrar los ojos y decir, acá hay alguien colgado. No quería ni mirar para arriba porque lo sentía. Entonces dije, bueno, yo con los ojos cerrados, respiro hondo, o sea, trato como de, ¿viste? Bueno, cuando miro para abajo digo, uy, corrió sangre. Después pudimos comprobar con el equipo asesinatos, muerte, de esta manera. Entonces, bueno, fue como, wow. Es raro por ahí, yo no suelo ver tanto como sentir. O sea, sí tengo las evidencias, veo, porque he visto gente. Por ejemplo, la primera vez que yo vi a alguien era muy pequeña y ese alguien estaba vestido con un overol gris. Era una persona muy delgada, muy delgada. Recuerdo hasta el olor todavía. El aroma era como recién llegaba de trabajar, de un taller mecánico, grasa, hollín y cigarro. Pero no le veía la cara. La cara era como una luz. Yo decía, ¿cómo explico eso? ¿Viste? Tan chiquita aparte. Cuando lo empecé a describir, mi mamá
se espantó muchísimo porque, bueno, era la descripción exacta de su abuelo, de lo que es mi bisabuelo. Claro, vos no habías visto fotos, nada. No, porque en ese momento, o sea, cuando mi mamá, cuando él falleció, mi mamá tenía 10 años. No era tan común la fotografía, digamos. Sí, había fotografías, pero las tenían guardadas. Entonces buscaron una foto, me lo mostraron, pero claro, yo decía, la cara no la veo, pero siento que es él. Como, claro, es más difícil aún explicar, ¿viste? Claro, pero vos te concentras mucho en el entorno, de cómo estaba. Exacto, de cómo estaba, cómo olía. Y bueno, me decía, el overol era su ropa de trabajo, porque él trabajaba en los talleres del ferrocarril. Por supuesto que el olor, digamos, coincidía totalmente. Sí, es fuerte. Pero bueno, nada, en los casos en sí es más difícil aún, porque nosotros lo que hacemos es justamente para comprobar, para darle veracidad a todo lo que estamos viendo, sintiendo, pedimos que no nos cuenten la historia del lugar. La gente a nosotros nos llama y nos dice, hay sucesos en mi casa, no sé, se prenden los electrodomésticos solos, se rompen cosas, se prenden las luces, se cierran puertas, tenemos la sensación de que alguien nos espía, de que alguien nos ve, vemos sombras, ese tipo de cosas. Y hasta ahí. Nosotros no pedimos más que eso. No pedimos que nos cuenten la historia del lugar, nada. Nosotros vamos, hacemos una recorrida y empezamos con Fede, que somos los dos muy perceptivos. La otra persona que, bueno, pobre la otra chica, porque ella lo siente muy en lo físico. Ella enseguida le empieza a faltar el aire, le duele la cabeza o siente cosas en su parte física, digamos. Yo me desprendo de todo eso. Es como, yo lo siento desde otro plano, no lo siento en mi parte física. Vos lo sentís como una cuestión más mental y energética, una cosa así, ¿no? Es más energético, porque yo, por ejemplo, puedo sentir dolores, pero que no son míos, identifico que no son míos y no se quedan conmigo. No es que, no sé, alguien que se quebró la mano o que se quebró el cuello y yo me quedo con ese dolor o siento, che, no. Siento y digo, che, hay algo, no sé, a esta persona le pasó algo en el cuello, por ejemplo, siento como que me aprietan, que se rompe, cosas así. Y bueno, para nosotros después, o sea, cuando a vos te apasiona el tema además de lo paranormal, como nos pasa a nosotros, es fascinante ver cuando nos dicen, no sé, che, veo a alguien acá, siento a alguien acá colgado, como, y te dicen, sí, vivía una mujer acá y se colgó ahí donde vos la vi. Vos sabés que es fuerte. Es tremendo ese tema, porque vos me decís que hay, bueno, obviamente hay otro integrante que lo sentía como más físico, sí. Y vos sabés que a mí sí me pasa, y yo creo que a todo el mundo le pasa esto, que cuando, por ejemplo, vos entras a una reunión con mucha gente y es como que no ves la hora de irte, ¿me entendés? O sea, hay una carga de energía tremenda. Y, por ejemplo, me ha pasado sí de entrar a lugares donde sí me empieza a doler la cabeza. Donde, por ejemplo, tomas mucha agua y no se te calma la sed, o sea, cosas así. Que yo creo que eso, o sea, todos tenemos una sensibilidad. Obvio, todos tenemos ese sexto sentido, pero bueno, por ejemplo, en tu caso, que sos una persona que le pone mucha mente a todo, es como que vos necesitas encontrarle una explicación y terminás más desgastado todavía. Sí, lo terminás pensando y te da como más loco. Por ahí lo que podés hacer es taparte el ombligo. Mantener tu ombligo tapado cuando vas a tener una reunión o vas a estar con gente, o vas a lugares que no son tus lugares de comodidad, de confort, tapas tu ombligo, que es una de las entradas, digamos, por la que la energía más entra, y ese va a ser un buen método para mantenerte... Es buenísima, ¿sí? Es buenísima esa. Sí. Otra de las cosas que sirve mucho después, digamos, cuando vos ya tenés la sensación esa de, che, me chuparon toda la energía, mover la cabeza, descalzarte, si es en la tierra mejor, andar un rato descalzo, o viste esto que dicen de abrazar a los árboles, bueno, eso como el contacto con la naturaleza, porque la madre tierra se lleva y te renueva la energía. Yo una vez he sentido que energía limpia energía sucia, digamos, eso. Exacto, exactamente, vos largás esa energía, viste cómo haces de quedarte en el sol, como me contabas recién, bueno, eso, vos entregás la energía residual y te recargas de la energía de la luna o del sol, digamos. Entonces, vos sabés que me pasó una experiencia muy... Con esto del sol, la verdad que viene bien para explicar un poco, pero yo una vez tuve como mucho tiempo, digamos, en una relación con una mujer que era vidente. Ella era secretaria de mi mamá y me leía como las cartas, ¿viste? Las cartas españolas. Y yo me acuerdo que el primer día que la conocí, pues yo no le creía. O sea, ¿viste que uno cuando... Suele pasar. Bueno, no le creía y estábamos comiendo.
porque ella trabajaba en el interior, entonces cuando nosotros vivíamos en Capital, en Tucumán, y ella trabajaba como en otras localidades y venían a comer porque después tenían que salir, ¿viste? De vuelta a laburar. Entonces la trajo y el primero que la conocí todo, ella me había dicho que era como medio evidente y demás, y yo digo, no puede ser. Y se sienta a comer, bueno, le pongo el plato, habíamos comido, había milanesas, ¿viste? De carne, y yo estaba comiendo milanesas de soja porque en ese tiempo no comía carne. Y me dice la tipa, vas a tener que comer con la mano porque se te va a caer la milanesa. No, le digo yo, vos sé que ha dicho eso y entonces se me fue porque es dura, ¿viste? Se fue a la mierda la hamburguesa. Y después me pasó otra cosa, ella ese día me dijo, bueno, yo te voy a leer las cartas y demás. Y me dice, ¿por qué siempre estás tan cansado? Me dice así. Mirá lo payo que está. Me dice, tenés que estar al sol un tiempo porque dice que acá nosotros tenemos como una pila, digamos, en el cuello atrás, en la nuca. Dice, tiene que dar el sol ahí por lo menos una hora, media hora. Dice, y eso te va a recargar energía. Vos sé que lo empezó a hacer y no sé si es verdad, estoy sugestionado, pero me funcionó. Te funciona, que es lo importante. Es que somos energía, Charlie, somos energía, entonces si no la cuidamos, ¿viste? Es como esto también, esta parte que tenemos de mucho líquido en el cuerpo y que necesitamos hidratarnos. Eso es como, así como atendés a tu cuerpo físico, tenés que atender a tu cuerpo energético, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo mental. O sea, es como que somos todo en uno. Y es muy difícil estar equilibrados, digamos. Entonces, bueno, lo que vos vayas aprendiendo, o sea, así como aprendes a comer saludable, así como aprendes a dormir para estar bien, a respirar, bueno, la parte energética también es importante. Uno cuando, por ejemplo, nota que hay cosas como medios cargadas en la casa, ¿viste? ¿Qué sugerís vos? Por ejemplo, como para... Yo se lo había preguntado a Fede, pero de otra forma y en otro aspecto. Y era de que cuando nosotros sentimos que hay una presencia en casa, o sea, ¿cómo nosotros hacemos para que esa presencia o se vaya o no la podamos sentir, digamos? Porque yo sé que ellos eligen estar. Exacto. Eligen estar y también eligen hacerse sentir. A veces, por más que hagamos, si la presencia no quiere irse, se va a hacer sentir igual. Las presencias, bueno, tal vez te lo explicó Fede, ellos se alimentan un poco de nuestras sensaciones, de nuestro miedo más que nada. Y bueno, penetran muy profundo y son capaces, digamos, como se alimentan de la energía que está en la casa, va creciendo esa capacidad de ellos de poder manifestarse. Para mí, una de las herramientas más básicas antes de pedir la ayuda es siempre entender y hacerle saber a esa presencia que estamos sintiendo. Primero que nada, identificar si es buena o es mala, porque va más allá del miedo que uno puede tener. Hay presencias buenas y hay presencias malas. Puede haber ambas. Primero eso, como identificar qué es lo que vos sentís con esa presencia. Más allá de que te asusta, porque sí, obviamente, si vos estás acá, viene alguien y te tira el micrófono así de la nada, sin explicación aparente, mínimo un miedo te da. Pero después, o sea, se viene como una sensación de, che, quedo muy alterado o siento algo muy feo o me siento tranquilo. Acá hay alguien que me tiró el micrófono y es como, viste, las sensaciones hay que prestarle atención porque eso se hace sentir, tanto lo malo como lo bueno. Implantar mucho el respeto. O sea, este es mi lugar. Está todo bien, estás acá. No sé por qué ni para qué, pero este es mi hogar, por ejemplo, si es tu casa. Este es mi hogar y vos le vas a permitir hasta dónde. Claro, es como que uno mentalmente le da permiso a ciertas cosas. Sí, mentalmente, o sea, o podés básicamente hablarle. O sea, si vos sentís que hay alguien, decir, loco, o sea, es mi casa y esto no. O sea, no me rompes las cosas, no, o sea, y si tenés algún mensaje, me querés decir algo, sé claro, porque la verdad que, ¿viste? Pasa que en Tucumán hay una forma, porque allá en Tucumán está muy culturizado, perdón, es muy cultural el hecho de lo paranormal y estas cosas. Y vos, por ejemplo, vos a Tucumán le decís, che, he visto un alma o he visto una... Y dicen, te lo asumen como una verdad porque están acostumbrados y posta ya tiene... O sea, Tucumán es como que en sí la sociedad no descree estas cosas. Digamos, primero te da el sí positivo, ¿me entendés? Y allá hay un dicho que mi abuela cuando yo era chico decía que cuando a vos te espantan, digamos, o sentí un ente o unas cosas así, los tenés que insultar y correrlos, digamos.
Y todos nosotros, era muy gracioso porque con nuestros primos nosotros íbamos mucho a cementerios, casas abandonadas, esas cosas. Y claro, imagínate traer toda esa energía a la casa, los insultábamos. Y era muy común, digamos, escuchar a gente insultar a la nada misma. Y es porque se sienten eso. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de gente que convive, digamos, con estas energías. Porque nosotros fuimos, detectamos, la gente no es creyente, no quieren que vaya un cura, no... Yo hice una limpieza porque yo, trabajo mucho con las hierbas, porque además de todo esto, me voy perfeccionando. Me gusta mucho, no sé si sería chamanismo, a mí me gusta decirle brujería, la verdad. Trabajo mucho con las hierbas, tanto para el consumo, o sea, viste que la hierba es, para mí... es sanadora. Es sanadora, y nada, la hierba, no hay nada más mágico y más ancestral que una hierba. De ahí vienen los medicamentos, ¿viste? Entonces, yo uso mucho para la limpieza energética la técnica del sahumado. Vos para una limpieza energética podés utilizar los 4 elementos: el aire, el agua, el fuego. Entonces, a mí me gusta mucho el sahumado con carbones y hierbas. Por ejemplo, para una limpieza energética puedes usar hierbas amargas, como es el romero, como es la salvia, el orégano, cosas que uno tiene en la casa, ¿viste? Prendes un carbón, si no tenés carbón, las hierbas con unas gotitas de alcohol, el fueguito. Eso, tengan en cuenta, para una limpieza vienen los sahumerios de romero, de salvia blanca, de lo que les guste, pero esas hierbas amargas son las que nos ayudan a mantener limpia la energía. El sahumerio es una gran herramienta. La técnica del sahumado en sí es una gran herramienta para mantener la energía limpia. Sí, vos sabés que eso yo me di cuenta porque una vez lo empecé a hacer, porque en el otro departamento donde estaba era como que vos sentías la pesadez de algo, ¿me entendés? Claro. Como que vos entrabas y te cansabas. A mí me pasaba con un amigo que decía, por ejemplo, en mi casa en Tucumán, hay un lugar en mi casa en Tucumán que es la parte del comedor, donde todo el mundo que entra, le entra sueño. Como que le da ganas de dormir. A todo el mundo le pasa. Y nosotros en un momento empezamos a comprar, eso me lo dijo esta chica que era evidente, me dice, hay que empezar a meter olores lindos en esta casa, me dice así. ¿Esa casa era de tus abuelos? Sí, es la primera casa que ¿De tu abuelo? Sí, mi abuelo. Él la compró con 5 centavos, la tierra, todo. Lo que pasa es que en el último tiempo estaba muy cansado. Sí, ya el último... Mi abuelo murió trabajando, o sea, el día anterior a morirse trabajó y murió dormido él. Hay un hombre que fumaba mucho. Mi viejo. Es el único fumador de la familia. Okay. Fumaba mucho, ¿eh? Sí, demasiado. Él murió de cáncer de pulmón. Ok. Esa sensación que hay en la casa de que le da sueño a la gente cuando entra es... quedó el cansancio del abuelo penetrado. O sea, él puso como mucho esfuerzo, mucha dedicación. Él se quedaba dormido a veces ahí en el comedor. Y sabés que renegábamos que él se dormía y dejaba la puerta abierta, y por ahí había días que nosotros... Decís que en Tucumán en su momento no te entraban a desvalijar la casa. Pero eso era algo que nos pasaba siempre, que él se quedaba dormido viendo la tele. Y todo abierto. Y todo abierto la casa, ¿me entiendes? Mi hija se levantaba... pero... Sí. Y vos sabés que cuando empezamos a sahumar, es como que se cortó un poco. O sea, no te digo que no sucede, ¿me entendés? Sí, pero... Encima otra cosa, nosotros nos juntamos para comer, merendar y cenar. Desayunar no mucho, ¿viste? Porque cada uno desayunaba donde quería. Pero en los momentos que nos juntábamos nos daba sueño todo, literal. O sea, era comer e irnos a dormir. No, pero sí, el abuelo dormía. Sí, eso lo sentí como que se quedaba dormido y que quedó esa sensación del cansancio, ese agotamiento, de qué vida larga. Porque... El tipo vivió, no me acuerdo hasta qué edad, creo que hasta los 78, una cosa así, pero hasta el último día de su vida trabajó. Claro. Se trabajaba de cobrador de banco. Y trabajó, digamos, el día que llegó de trabajo, se fue a dormir y murió ahí dormido. Es una genialidad. Es la mejor, para mí dicen la muerte dulce, ¿no? Claro, tal cual, el quedarse dormido. Eso te iba a preguntar también, antes de pasar a la última pregunta, y era... en la forma que vos morís, ¿eso te da una característica en cómo vos sos en el otro plano? O sea, ¿eso interfiere, afecta un poco de cómo te va de este mundo en la forma que morís? Para mí, sí. Cuando uno, esta es mi percepción personal,
creo que cuando uno muere, depende de cómo morimos, porque es un proceso, ¿no es cierto? Así como al nacer, también el morir es un proceso. Esto que nosotros decimos, bueno, listo, se cortó la parte del cuerpo físico, después hay todo un proceso del otro lado. Yo considero, para mí, del otro lado está todo. Nosotros acá venimos a cumplir una misión y nos prestan este cuerpo, que no sé si lo estoy cuidando bien, creo que no, pero bueno, nos prestan este cuerpo. Pero del otro lado está todo para mí. Y hay un proceso incluso para poder hasta reencarnar después y volver y seguir haciendo nuestra misión o otra misión. Bueno, y creo que tiene que ver con eso también, de la manera en la que morimos. Va a ser más o menos difícil o engorroso ese proceso, porque si todo fuera de manera más natural, digamos, me acuesto a dormir, como le pasó a tu abuelo, ¿entendés? Y ya está, me despierto del otro lado y haciendo el proceso todo como más liviano. Distinto de si tenemos una muerte repentina, abrupta o, ¿viste? Como más trágica. Claro, como más trágica puede ser. Y bueno, yo creo que sí, que tiene que ver con eso. Porque yo, por ejemplo, cuando a mí me pasó, me vi del otro lado exactamente igual que como estaba vestida ese día. Y yo al momento de morir no estaba así, porque yo tenía una bata, estaba en una camilla, digamos, no me vi así como en ese momento. Mi experiencia fue, yo me veo ahí, pero me desprendo, o sea, quedó mi cuerpo físico ahí, y ese cuerpo estaba con una bata y estaba con una cirugía en proceso y una hemorragia que no podían parar. Me desprendo y voy y hago las otras cosas, que fui al aneo, vi a la enfermera, me abrieron la puerta, entré y pude ver a mi hija. Y me recuerdo a mí cómo estaba vestida ese día. Entonces ahí dije, bueno, tengo que cambiar la manera de vestir, porque tal vez no quiero verme de muerta con esta ropa. Pero bueno, sí considero que una muerte más trágica, el proceso es distinto y no sé si la gente tiene... ¿Esa sería la explicación de por qué algunos que tienen muerte trágica se quedan en este plano mucho tiempo? Sí, para mí sí. Tiene que ver. Tiene que ver, creo yo, también con la misión que venimos a cumplir y cómo eso nos tiene a nosotros trabajando. Si vos crees que tu misión está cerca de cumplirla o algo, no es lo mismo que decir, che, no sé ni para qué vine, no sé por qué me voy, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi madre, qué va a pasar con mi trabajo. Es como, ¿viste? Creo que tiene que ver con eso. El desencarnado tiene que ver con eso, con las cuestiones pendientes. Te hago la última pregunta como para cerrar el podcast. La verdad que es una charla tremenda, estaría días conversando. ¿Qué nos espera del otro lado? ¿Qué nos espera? Mirá, no estoy segura de cómo es, porque yo ese ratito que me fui vi cosas terrenales, digamos, ¿no? Porque es como, bueno, vení, mirá, fíjate esto, así, así, ordenate, volvé. Pero para mí del otro lado es mi sensación, que no es un pensamiento, es una sensación... que del otro lado no hay tanto ruido, Charlie. Del otro lado es todo más tranquilo. Y del otro lado no hay tanto desorden, no hay tanto descontrol, no hay tanto dolor. No hay tanto deshumanidad. No. Porque del otro lado no somos humanos. Totalmente. Del otro lado no somos humanos. No necesitamos tanta cosa como necesitamos acá para sobrevivir. Porque encima es eso, ¿viste? Uno acá... son, creo que contados con los dedos las personas que viven, la mayoría sobrevivimos. Totalmente. Y yo creo y siento y estoy segura que del otro lado no es así. De cualquier manera, hacer todo desde el amor acá, creo que es como también agradecer y no deshonrar, porque uno elige venir, ¿viste? Uno elige venir y elige la misión que viene a cumplir. Y creo que es como, si venís a vivir acá, hay que honrar la vida, viejo. Totalmente. Hay que honrar la vida y eso hace la diferencia en todos los aspectos. Eso que me tocó un punto sensible porque yo veo mucha gente
incluso hasta cercana, que, bueno, ya de por sí todo el mundo como que se olvida de vivir en un montón de cuestiones y resigna muchas cosas materiales en lugar de ser felices. Yo sé que es muy cómodo con un micrófono acá diciendo, bueno, Tal che. cual. Sí, es que te entiendo. Vos sabés que a mí me pasa esto y que veo las cosas de esta manera después de que tuve que enfrentar a la muerte. Y que creo que ahí hay, yo por ejemplo, bueno, cursaba el 5º mes de embarazo y estaba esperando un mueble que viniera, viste, a medida y qué sé yo, con toda la cosita y el bolso con el nombre de la criatura y viste, era todo como muy banal, muy superficial. Una espera material. Viste, una espera material. La criatura nace 5 meses y medio, hasta 5 meses en neo. Yo estuve un mes para poder tenerla en mis manos. Muy traumático todo. Muy traumático, pero digo, no necesitaba nada. Ni siquiera la podía tocar, ¿viste? Y estaba en la incubadora sin nada, porque sin nada, el pañal y unas medias era todo lo que tenía. Y que le hacíamos el gorrito y que no sé qué, y que el tamaño del gorrito, y que lo hacíamos con amor, pero tenía una canalización en la cabeza, o sea, ¿viste? Cuando ves si no le podíamos ni poner el gorro porque tenía de todo. Manguera, tubo, cable, por donde te imagines. Digo, me llevó un tiempo ver. ¿Sabes qué me pasaba esto? Yo estaba sentada delante de la incubadora rogándole a quien sea que esté del otro lado, a esa energía poderosa, a ese todo supremo, que no se lo lleve, o que se lo lleve bien, que si se lo llevaba que me prepare. No sé, viste, pidiendo como, no pudiendo ordenar ni mis sentimientos ni mi cabeza. Y ahí me da cuenta, yo decía, todas las otras madres estaban con los bebés ya en brazos, viste, dándole la teta, cosa que yo nunca pude hacer. La primera vez que la tuve en brazos fueron 10 segundos que me la dieron así, con una mano la sostenía, con la otra tenía las mangueras, todo. Y digo, qué idiota que fui. Qué idiota que fui. Y estaba viviendo la vida de manera tan superficial, sin cuidar los afectos, sin valorar lo que tenía. Y a punto de perderlo todo, Charlie. Al punto tal que tuve que perder la vida para darme cuenta de, che, loca. O sea, no es que fue un milagro, te dicen todos. Es un milagro que estés viva. Sí, es un milagro. Pero para mí también fue un tirón de orejas. ¿Vos cuánto tiempo estuviste muerta? ¿Horas o minutos? No, minutos. Creo que no pasaron los 20 minutos. Pero no estaba muerta, así que no te lo puedo decir bien, con seguridad. Pero esto que decís es muy importante porque yo creo que la mejor forma de cerrar este podcast es eso. Es la gente que empiece a acordarse de vivir y sobre algo también que yo he venido procesando. Yo he estado enojado con Dios muchísimo tiempo. Sí. Hace poco tiempo me reconcilié con Él. Y me pasaba como que la muerte la veía una cuestión muy injusta. O sea, porque digo, claro, qué vivo que sos, hermano. O sea, vos no has vivido el proceso de muerte. Es muy fácil decir que los demás se mueren cuando vos no lo hiciste. Es una cuestión que tengo en la cabeza. Pero después me empezó a dar cuenta de otra cosa. Que empezó a convivir más en paz conmigo mismo, con la gente, con todo el mundo. De esto de decir, uno tiene que vivir, aprender, pero también tiene que entender cómo se va a ir de este mundo. Porque yo no quiero irme de este mundo con cuestiones trágicas, con heredar malas energías para mi familia, descendencia, lo que sea. Yo creo que uno tiene que vivir de la mejor forma posible, pero no de una manera tan trágica, digamos, como viven algunos. Yo creo que hay gente mala, que es mala porque no asume que en algún momento se va a este mundo. Tal cual, hay gente mala, hay gente superficial, hay gente con cero empatía, qué sé yo, hay gente que desborda empatía. Es como difícil encontrar un punto medio para todo y es difícil lograr este equilibrio, ¿viste? Sí, la verdad es que no es fácil. La gente tiene que empezar a vivir. Sí. Muchísimas gracias, Adri, por el podcast. Espero que tengamos uno próximo más adelante. Bueno, dale, cuando quieras.